Eh, Primera carta a Timoteo, segundo capítulo. Es un capítulo corto, pero bueno, con sus dificultades de comprender. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque nos permites reunirnos. Te damos gracias por tu palabra, porque, Señor, es buena para nosotros y sería muy bueno, Señor, el que podamos comprenderla y que por sobre todas las cosas podamos ponerla por obra. Te damos gracias y oramos por tu dirección en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, una vez más, si ustedes recuerdan, solamente como un recordatorio muy breve, el apóstol Pablo ha salido de la cárcel en Roma, se ha dirigido una vez más hacia Éfeso y ha dejado a Timoteo como encargado de esta iglesia y ha partido una vez más. Timoteo posteriormente, lo hacemos por una suposición porque no existe esta carta ante nuestros ojos, pero le describe a Pablo lo que está sucediendo como si fuese su análisis de esta iglesia y Pablo le responde con esta carta. Así que es importante que entendamos que esta parte escrita en esta carta tiene que ver con una noticia que Timoteo trajo a Pablo acerca del estado presente de la iglesia. ¿Sí? Si yo hoy quisiera escribirle a algún hermano, amado mío, pastor que me acompañe en el camino del evangelio, podría decirle: hermano, fíjese que está pasando esto y esto y esto, y yo no siento tener la experiencia de poder resolver las cosas que hay. Y entonces él me responda como lo hizo el apóstol con Timoteo. Y dice entonces, capítulo 2, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Fíjense que les decía, y yo no creo coincidencias, creo que Dios nos va guiando en un andar. Y una de las cosas que no dejan de ser, que no son claras para todos nosotros, es acerca de la predestinación. Algunos hablan de que hay escogidos por Dios para ser salvos, ¿sí? Y esto, por lo menos a mí, me causa algún ruido en el sentido de que no puedo relacionar entonces el creer, el libre albedrío, la justicia de Dios con el que Él ya haya elegido a quien ha de ser salvo. Y les decía ayer en el seminario, tampoco puedo decirles que lo que yo pienso es verdad. Porque hay muchos versículos en la Biblia que nos hablan o que nos hacen pensar que es así, que Dios ha elegido a los que han de ser salvos. Ayer correspondía hablar acerca de Jesús como el pan de vida y dice: yo hago la voluntad del Padre y la voluntad de mi Padre es que yo guíe a todos los que me ha entregado. Y entonces algún comentarista dice que esto es una instrucción de que Dios ha entregado a los que han de ser salvos a Jesucristo. Es decir, Él los eligió para ser salvos. Hay muchos pasajes que nos pueden dejar dudas de si esto es así o no lo es. Sin embargo, como hace un rato lo mencionaba, la salvación sigue siendo por creer. No hay un pasaje que alguien argumente como predestinación que en medio de él no diga que el hombre tiene que creer en Jesús para ser salvo, ¿sí? Entonces esto no cambia. Y lo menciono por esto, porque este primer versículo dice: exhorto ante todo a que se haga rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. Y entonces al hablar de todos los hombres, no está haciendo excepción de solo los que han creído. O sea, el apóstol invita a la iglesia a que oremos por toda la creación de Dios. ¿Sí? Esto es bueno. ¿Y por qué lo tiene que escribir? Bueno, porque como habíamos visto también, había algunos maestros que enseñaban a judaizar,
¿Qué era judaizar? Bueno, la circuncisión, guardar los días de reposo, las fiestas judías, eso era judaizar. Y lo hacían enseñando como necesidad para salvación. Pero entonces toda la iglesia ya no oraba por todos los hombres. Ahora solo le importaban los judíos o los que eran prosélitos, los que eran buscadores de esta enseñanza, ¿sí? Los que estaban a favor del judaísmo, ¿no? Entonces el apóstol Pablo dice: no, tienen que orar por todos los hombres. Es como si nosotros nada más nos enfocásemos en nuestra familia. Yo voy a orar porque mi familia sea salva. ¿Y todos los demás? El destino para todos los que no creen es el infierno. Esta sola idea debería llenar a nosotros nuestro pensamiento y nuestro corazón de decir: es urgente que oremos por todos. Ahora, dice: hagan rogativas oraciones, peticiones. Esta palabra rogativas tiene que ver con una manera de orar en la que la persona se conduela, que se ponga en el sufrimiento del que no conoce a Dios. Cuando nosotros nos conmovemos, ¿sí? Hay veces que nosotros estamos escuchando, por ejemplo, es muy fácil conmoverse con un llanto de un bebé, por el motivo que sea, ¿eh? Si lo vemos llorar con desesperación, es fácil que nuestro corazón se enternezca y sienta hasta esa tristeza que el bebé puede sentir, ¿no? Esto pasa, por ejemplo, cuando un bebé llora por su mamá o por su papá, cuando llora por alguna situación que le lastima, ¿no? O sea, no es que se cayó y le duele y bueno, ya te sobo, no. Cuando nosotros vemos que hay algún dolor en él, es fácil que nosotros nos conmovamos. Entonces, esas oraciones que pide el apóstol, dice que deben ser, que se hagan con rogativas, con ruego, con clamor. ¿Cuántas veces ha usted clamado por algún conocido? Si no lo ha hecho, debería hacerlo, ¿eh? Porque si no lo ha hecho, quiere decir que el Espíritu de Dios no ha movido su corazón, porque no le ha permitido que Él se mueva, para que usted pida por los demás. ¿Sí? Ayer hablábamos acerca del amor y acerca del perdón. Y es que Dios no se queda con el solo perdónalo, ¿no? No, es perdónalo y ámalo y haz lo que tengas que hacer por él. ¿Sí? Es muy fácil amar a los cercanos, pero cuando alguien nos hace daño, el Señor nos enseña que debemos perdonarle y aparte debemos buscar su bendición. Rogar, imagínese que yo le diga: ruegue por esa persona por la cual usted ha estado mucho tiempo enojado, o ha estado mucho tiempo lastimado, o ha estado mucho tiempo inclusive pidiéndole a Dios que Él, casi le decimos: Señor, dices que tuya es la venganza, de una vez, ¿no? No, rogativas oraciones. Lo mismo que usted ruegue por sí mismo o por alguno de los suyos, es la manera como debe orar por todos los que no conocen a Dios, porque si no, se van a perder. Y entonces dice: rogativas oraciones, peticiones y acción de gracias por todos los hombres, por todos los hombres, no solamente por los elegidos, por todos los hombres. Y entonces leí 2 comentarios esta mañana acerca de este pasaje. En uno de ellos, de los cuales él argumenta la predestinación, dice: es que en la tarea del hombre tiene que ser orar por todos, porque el hombre no conoce quién ha de ser salvo y quién no. O sea, hay una forma de argumentar defendiendo ciertos puntos. Insisto, no estoy diciendo cuál sea la postura correcta que la iglesia deba tomar. Ciertamente son puntos que se prestan a la interpretación. Sin embargo, nuestra tarea es orar por todos los hombres. Y menciona incluso por los reyes y por todos los que están en eminencia, ¿sí?
Hablar de política es casi hablar de fútbol conmigo, ¿eh? Si usted habla de fútbol, nada más existe la América. Pero si hablamos de política, para mí todos estamos perdidos. Para mí, en esta iglesia no se enseña política, no es correcto. Lo que en esta iglesia se enseña es que tenemos que orar, esté quien esté. Y hay un motivo para hacerlo, dice, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque es necesario que nuestros gobernantes se entreguen a Dios para poder vivir en paz. Esto es algo que no conocemos. No nos ha tocado un presidente o un gobernante que conozca a Dios de tal forma que sus decisiones dependan de Él. Por eso hoy todos tenemos de repente temor de salir. Es así. A mí no me gusta salir con mi esposa y con mi hija de las 10 para adelante de la noche. Yo sufro cuando es más tarde. Y ahora con Hanna, chiquita, más. Yo de verdad lo sufro. O sea, nada más voy viendo si vienen motos, si vienen carros, y por el temor de que pueda sucederles más a ellas que a mí algo, ¿no? Y yo noté ahí mi fragilidad, ¿no? Porque pues, cuando yo era joven me la pasaba de repente en la madrugada en la calle y como si nada, ¿no? Pero cuando uno va con una mujer, mi mamá o mis hermanas o Adi o mi hija, siento temor de que algo pueda pasar. Pero nuestras oraciones deben buscar que los que nos gobiernan conozcan de Dios. Porque es la única manera en que podemos vivir en paz, referente a la comunidad, ¿no? Porque ciertamente Dios nos da tranquilidad para vivir, ¿no? Es así. Entonces dice, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Vivir en toda piedad y honestidad es vivir conforme a la dirección de Dios. Es decir, que vivamos de una manera en la que no nos quieran hacer daño y nosotros no queramos hacer daño. Que vivamos de una manera honrada, de una manera honesta, de una manera incorrupta, ¿sí? Eso es vivir bajo la piedad de Dios. Entonces el apóstol Pablo no se queda solamente en los que nos rodean, sino en quienes nos gobiernan también. Dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. ¿Por qué tengo que orar por los que me hacen mal? Bueno, porque esto es bueno y es agradable delante de Dios, nuestro Salvador. ¿Sabe? La única manera en la que nosotros empecemos a distinguir lo que Dios ha sido para nuestra vida es que empecemos a actuar como Él ha sido con nosotros. Bajo misericordia, bajo mansedumbre, bajo el amor. No merecemos nada. No merecemos ser nosotros quienes estemos aquí. Y no merecemos ser nosotros quienes estemos en su presencia en la eternidad. Pero dice el mismo apóstol Pablo cuando escribe a los romanos que él sujetó tanto a judíos como gentiles en la misma forma. Los sujetó en desobediencia. Es decir, nadie, ni ellos ni nosotros merecíamos la salvación que hoy tenemos. Por eso no podemos decir, es que él no se la merece. Bueno, tú tampoco te la merecías. Es que los judíos no pueden decir, es que ellos, ¿cómo ellos? Bueno, pues era para ti y tampoco la obtuviste, ¿no? Entonces, bueno, es bueno y es agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Una vez más, para mí este tipo de versículos me enseñan a mí que no puede haber una predestinación en la que ustedes sí sean salvos y ellos no, porque dice aquí que Dios quiere que todos los hombres alcancen ese conocimiento. Y lo repito, no es que esto sea una verdad absoluta. Eso es lo que yo pienso cuando leo. Quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y leía precisamente este comentario
Y decía que no era una decisión imperativa de Dios el que todos los hombres sean salvos. O sea, al decir Él quiere que todos los hombres sean salvos, no es una instrucción de que así será. Ese es el deseo profundo del corazón de Dios. El deseo profundo del corazón de Dios es que todos quienes hemos nacido de mujer hallemos la salvación. ¿Sí? Nosotros sabemos que esto no será así. Solamente los que crean en su nombre. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. En las hojitas que les dieron, en la parte superior de la segunda parte, van a encontrar dos recuadros. ¿No se las dieron? Ay, mamá. Es que no, fíjense, no vino David, no vino ¿quién más luego se las da? Josué anda estudiando. Gracias, Luis. Bueno, en las hojitas que les van a dar, hay dos recuadros. Un recuadro dice Dios, está la cruz, y un recuadro dice hombre. Dice la Biblia que hay un solo mediador entre Dios y el hombre, que es Jesucristo. ¿Sí? Bueno, primero, la Iglesia Católica enseña que el Papa, el que esté en turno, es el sumo pontífice. Pontífice es ser un puente. Es un puente entre Dios y el hombre. ¿Sí? Por eso se le conoce como el sumo pontífice. Ellos argumentan que el Papa viene, descendiendo de lo que sería el apóstol Pedro, que estuvo con Jesucristo. Argumentan que Pedro, cuando hace la confesión de fe delante de Dios y le dice, nosotros creemos que tú eres el Hijo del Dios viviente, que tú eres Dios, el Hijo del Dios viviente, y el Señor le dice, bienaventurado eres Pedro, porque esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y dice, y a ti serán dadas las llaves de los cielos, y todo lo que tú ates en su nombre será atado, y todo lo que desates será desatado, ¿no? De ahí vienen los chistecitos de que cuando uno se muere y está San Pedro esperándolos en el cielo, porque la Escritura dice que a él serán dadas las llaves de los cielos. Bueno, las llaves de los cielos, la llave para entrar al cielo es el Evangelio. El que cree en Jesucristo, bajo esta afirmación que Pedro tuvo, la afirmación es, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Sí? Esa es la llave para entrar a la eternidad con Jesús. ¿Sí? Entonces, se dice que Pedro utilizó esta llave con los judíos, por supuesto, al predicarles el Evangelio, y con los gentiles, hablando en la casa de Cornelio, por ejemplo, acerca del Evangelio. Y entonces todos los que creyeron, digamos que él les abrió las puertas de los cielos. Cuando usted habla con una persona inconversa y le habla del Evangelio y esta persona cree y esta persona entiende que Jesucristo es el Señor, usted le está abriendo la puerta de los cielos. Así que usted está abriendo con las llaves del Evangelio. ¿Sí? ¿A qué viene todo esto? Que la Biblia en este versículo y en muchos otros dice que el único intermediario, el único puente entre Dios y el hombre es Jesús. No es ni Pedro, no es ni Juan Pablo II, ni todos los que han venido después. Solamente Jesucristo. La verdad que necesitamos para venir al cielo es creer que Jesucristo es el Hijo de Dios y que murió por nosotros. Ahora, dice Pablo, hay que orar por todos los hombres, porque Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Cuál es la verdad? La verdad es que Jesucristo es el Hijo de Dios, que murió en la cruz por nuestros pecados y que a través de ello, entonces nosotros hallamos salvación. ¿Sí? Ahora dice, porque hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¿Y en qué medió? Dice el versículo 6, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio en su debido tiempo.
¿sí? Para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. A ver, a veces decimos que la ley nos condena. Bueno, para los que no tenemos firme en lo que es la ley, es lo que se le entregó a Moisés cuando el pueblo de Israel fue apartado para seguir y de esta manera agradar a Dios. Los 10 mandamientos, eso sí, cristianos y católicos todos no los conocemos, ¿no? Esos 10 mandamientos son necesarios en la iglesia católica cuando hacen la primera comunión. Y nosotros, bueno, nosotros de repente los repasamos desde que somos pequeños, ¿no? Bueno, esa ley dice que todo aquel que peque tiene que haber un sacrificio de sangre. La ley promovía el hecho de que se matasen animales sin defecto para que entonces el hombre pudiese ponerse a cuentas de alguna manera con Dios. Esto porque Dios habitaría entre el pueblo y Dios es santo y no puede habitar con pecado. Así que la instrucción era que cuando alguno tuviese pecado, trajese algún animal al templo para que fuese sacrificado. ¿Sí? Entonces, bajo esta enseñanza, nosotros debemos saber que, como dice la palabra, porque la paga del pecado es la muerte. ¿Nosotros hemos pecado? Sí, todos. Entonces merecemos la muerte. ¿Sí? Jesucristo nació de una virgen y del Espíritu Santo, lo cual nos enseña que Él fue verdadero hombre, así dice la palabra en Hebreos, y verdadero Dios. ¿Por qué es importante entender que fue verdadero hombre? Porque vino a cumplir con la ley, no como Dios. El Evangelio de Juan nos enseña que tuvo hambre, que tuvo sed, que estaba cansado, ¿sí? Nos enseña que lloró de tristeza y de dolor cuando tendría que ser llevado a la cruz. También nos enseña que sufrió antes de ser crucificado. También nos enseña que fue tentado por Satanás. Nadie puede ser tentado si no puede ser el pecado algo que pueda pasar. O sea, si yo, por ejemplo, ustedes me hablan de asesinar a alguien, a mí no me causa nada porque la verdad nunca he pensado en matar a alguien y no creo que lo piense hacer en algún momento. Si yo le hablo a ustedes, a alguno de ustedes que nunca ha tomado en su vida, a estas alturas de la vida van a decir, pues nunca lo he hecho, no pasa nada, ¿no? ¿Sí? Pero si yo les digo que en nuestro corazón pecamos solamente al pensar las cosas. O sea, la Biblia enseña, por ejemplo, acerca del adulterio y dice el Señor Jesucristo que si alguien ha utilizado su mirada para codiciar a una mujer, ha pecado en su corazón. ¿Sí? Si dice que el pecado también está en saber hacer lo bueno y no hacerlo, ¿sí? También es pecado. O sea, nuestro pensamiento también nos hace pecar delante de Dios. Bueno, el chiste es que todos hemos pecado y todos merecemos morir. Entonces Jesucristo tuvo que despojarse de su deidad para venir a la tierra y siendo hombre, nacido de una mujer, siendo inclusive propenso al pecado, o sea, esto casi no lo decimos, pero no pudo haber sido tentado si no estaba en él como hombre pecar. ¿Sí? Como Jesucristo fue hombre, entonces fue hecho a semejanza de Adán. Y desde Adán hay pecado. Entonces cuando la tentación viene de parte de Satanás, es porque pudo haber caído en ese pecado. Pero no lo hizo. Él tenía que cumplir la ley como verdadero hombre. ¿Para qué? Para que al ser crucificado, el pecado que llevara en la cruz no fuese el propio, sino el de todos nosotros. Entonces, en esta cruz, todos los pecados de los hombres que creen en Jesucristo fueron pagados. ¿Sí? Todo lo que nosotros hemos hecho y lo que haremos ha sido pagado aquí.
Entonces Dios no ve al hombre directamente. Dios ve al hombre a través de Jesucristo. Entonces ya no ve a un hombre pecador, sino ve a un hombre justo. La justificación es algo que se imputa, es decir, Jesucristo no fue pecador, pero nuestro pecado se le fue puesto a él para llevarlo en la cruz. Nosotros no somos justos, pero esa justicia que Jesucristo adquirió en la cruz se nos ha puesto a nosotros sin merecerla, ¿sí? Y entonces dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador. ¿Para qué? Para llevar el evangelio a todos aquellos que no lo conocían, para que entendieran que Jesucristo ya había pagado su pecado para que ellos fueran justos. Versículo 8. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar. Una vez más la insistencia en la oración. Quiero pues que todos los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. La instrucción es clara. Nosotros tenemos que orar constantemente por todos los hombres, para que su corazón sea movido a comprender que Jesucristo es el Señor. ¿Sí? Hay una insistencia, dice levantando manos santas, y no se refiere a esta postura de levantar las manos mientras oramos. Se refiere o hace una comparación de que nuestras manos son el reflejo de nuestras acciones diarias. Para venir delante de Dios, lo primero que tenemos que hacer es pedir perdón a nuestro Señor, para que Él purifique nuestro corazón y podamos estar delante del Padre. Las veces que sea necesario. Si es diario, es diario. Si es 10 veces al día, 10 veces al día. Purifiquemos nuestra vida delante de nuestro Dios para agradarle. Eso es venir en oración con manos santas, con un corazón recto delante de Dios. No es una persona que no peca, es una persona que sabe que es indigna y que puede venir delante del Padre para que el Padre le perdone. ¿Sí? Y entonces entramos al verdadero conflicto del día de hoy. Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Hay un problema que debemos entender tanto hombres como mujeres. En la actualidad, el feminismo, aparte de estar acabando con las propias mujeres, ha equiparado la vida del hombre con la de la mujer en sentidos que no tendría que ser. Jamás voy a decir que un hombre es más valioso que una mujer. Nunca lo van a escuchar de mí. Yo incluso a veces creo lo contrario, ¿no? Gracias a Dios he estado rodeado de mujeres, 4 hermanas, mi mamá, ahora mi esposa y mi hija, y siento un aprecio especial por cada una de ellas. Pero hay que entender cuál es la situación y cómo fuimos formados. Hermanas, los hombres pecamos con la mirada. El mismo Señor Jesucristo lo dijo. No necesariamente es que tú te acuestes con una mujer para provocar el adulterio. Si tú ya la has mirado y has codiciado en tu corazón, entonces ya has pecado. Los hombres con la mirada pueden pecar dentro de su corazón. Alguna vez tuve una novia, íbamos a ir al centro, a Tepito, a esos lugares. Y cuando veo que sale con una faldita y con un escote, y yo no dije nada, ¿no? Nos fuimos. ¿Usted qué cree que pasó cuando llegamos allá? No, hombre, se la acabaron, ¿no? Y se enojó conmigo.
Me dice, ¿por qué no dices nada? Le digo, no, mijita. Tú sabías a dónde veníamos y te vestiste como te vestiste, ¿no? ¿Para qué quieres que yo les diga algo? A mí me acaben golpeando y a ti te vayan a hacer cualquier otra cosa. Mejor apúrate y vámonos. Hoy los argumentos en las mujeres es, yo me puedo vestir como yo quiera y esto no le da derecho a nadie de lastimarme o de acosarme o de decirme cosas. Posiblemente tengan razón. Seguramente tienen razón. Sin embargo, no es así. No va a ser así nunca, ¿sí? Siempre se van a encontrar con alguien que les falta el respeto. Si les falta el respeto vistiéndose de manera decorosa, de una manera que de alguna forma provoque el pensamiento de un hombre, pues peor. Ahora, no quiero decir, insisto, que la mujer pueda o no vestirse como ella quiera. Son decisiones propias, pero ciertamente, porque ustedes como mujeres deseen que esto no suceda, no va a dejar de suceder, ¿sí? Y entonces el apóstol Pablo dice, asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a las mujeres que profesan piedad. Había un problema en la iglesia de Éfeso, por eso les decía, hay un contexto. En el capítulo 5 el apóstol Pablo habla de las mujeres que son viudas, ¿sí? Hay una enseñanza acerca de esto. Era un problema para ese tiempo las mujeres dentro de la iglesia, porque muchas de ellas con su manera de vestir, insisto, no quiero decir que ellas se vistan para provocar a alguien, ¿no? Quiero decir que la ropa sí es una provocación para los hombres, ¿sí? Y entonces el apóstol Pablo tiene que decirlo. Las mujeres se vistan de manera decorosa para que los hombres no anden de fisgones, ni tampoco las mujeres. ¿Qué pasa con las mujeres cuando ven a una persona que se viste así? ¿A poco no comentan nada? ¿A poco no? Si se peinan así, ¿qué dicen? Si hubiera colgado el molcajete, ¿no? Esos son comentarios de las propias mujeres, no son de los hombres, ¿eh? Entonces lo que el apóstol Pablo está buscando es que esto no sea motivo de interrupción en la búsqueda de Dios, ¿sí? Tiene que mencionarlo porque es algo que está pasando. Por eso les decía, es una respuesta de Pablo a algo que el mismo Timoteo le habrá escrito. ¿Sabes qué, Pablo? Tenemos un gran problema. Hay muchas mujeres que son viudas y los hombres están buscándoles de otra forma. No es poco común, hermanos. Muchas iglesias, muchos hermanos se han apartado por causa de adulterio. Al final sigue siendo una comunidad de personas, ¿sí? Y si nosotros fuésemos perfectos no habría problema. El problema es que seguimos siendo tan imperfectos. Y entonces, como se da allá afuera, como se da aquí adentro, ¿no? Entonces, son cosas que hay que mencionar. ¿Cómo poder evitar estas situaciones? Bueno, que las mujeres procuren vestirse de una manera que no sea ostentosa, que sea con ropa decorosa, que sea con pudor y con modestia, ¿no? Hermanos, hoy las niñas chiquitas de repente las visten como no deberían vestirlas. Cuando ellas crezcan, ¿cómo creen ustedes que se van a vestir? ¿Sí? Y nosotros como padres decimos, no, yo no la voy, no, ni creas que te voy a dejar salir así, ¿no? No nada más es porque la vean o no la vean, es por el cuidado. Estamos atravesando un tiempo, bueno, esto no creo que sea nuevo, pero hoy en día el acoso hacia las mujeres es algo terrible, algo que tiene que condenarse, pero no siempre podemos estar detrás de nuestras mujeres cuidándoles. Entonces, les evitamos muchos conflictos, ¿no? Muchos problemas. Entonces, esta es la primera parte. Pero la segunda parte dice,
sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Hay un alto honor que las mujeres obtienen por su comportamiento. O sea, yo creo que ustedes tienen en mente mujeres que dicen, esta mujer es de una sola pieza. Y esa mujer es altamente alabada, y no quiero decir con esto en sentido de adoración, ¿no? Sino que levanta elogios, ¿no? Y entonces, siempre será mejor que un elogio venga de las buenas obras, ¿sí? Y dice el versículo 11, la mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. No, pues está peor. En el sentido feminista, esto está peor. Alguna vez escuché a la hermana Ángeles platicar alguna experiencia que tuvo con mi papá, porque ella cuando era joven empezó a ser pastora en la iglesia de Betel, y le dijo a mi padre, ¿sabe qué? Le dejo la iglesia, yo ya no quiero estar de pastora. Y mi papá le dijo, no, mi hermana, el Señor le levantó a usted y no a mí. Pero es que yo soy mujer y la Biblia dice, ya saben que cuando hay que argumentarse, hay que argumentar, ¿no? La Biblia dice que las mujeres no enseñen. Mi papá le respondió, hermana, ciertamente lo dice. Pero si no hay un hombre que se levante, la mujer tendrá que hacer la tarea del hombre. Así como cuando hay en nuestros hogares hombres que no se levantan para sostener a sus familias, no en un sentido económico, también en un sentido de dirección, pues entonces las mujeres lo tienen que hacer. Pero ¿saben qué? Que nuestras escuelas están llenas de esto. Y los niños lo primero que no tienen es una autoridad en su casa. Eso es lo primero que carece, de una autoridad en su casa. Se empieza a dar muchas veces situaciones que tienen que ver con la crianza solo de la mujer. Y yo siempre había pensado que esto tenía que ver porque la mujer había pecado en el Edén, y como consecuencia entonces Dios había hecho que se sujetara al hombre. Pero hoy en la mañana, a las 6 de la mañana, me di cuenta que no, porque empecé a leer los comentarios y dicen que desde que Dios formó al hombre, el rol del hombre y de la mujer estaban dados. El rol de la mujer era ser ayuda idónea para el varón, y para el hombre era dar dirección a la mujer. Y que la manera en la que Eva pecó es simplemente el comprobar lo que Dios ya había hecho en su sabiduría. Cuando la mujer se alejó del cuidado del hombre, la mujer estuvo propensa a caer en el pecado. Y el hombre, por no seguir su liderazgo, salió peor, porque este ni siquiera fue engañado, ¿no? Entonces la falta de dirección recayó en toda la humanidad. Ahora, ¿quiénes trabajan? ¿Tienen sus jefes mujeres u hombres? ¿Qué es más difícil? Ustedes han tenido, las mujeres sobre todo han tenido patrones y patronas, ¿no? ¿Con quién es más difícil el trato? Con las mujeres. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Quieren imponer ambas su punto de vista. ¿Qué más? ¿Por competir? ¿Qué más? Bueno, usted ya está, ya está evidenciando otra cosa, hermano. Porque debe tener la razón. ¿Saben qué es el problema más grande de la mujer? Que no todo en el trabajo es personal. Hay situaciones que como mujeres se presta más al sentimiento por su forma de haber sido creadas, y entonces
las consecuencias es que hay más conflictos cuando las cosas no son personales. No estoy diciendo tampoco que todos los hombres que mandamos seamos inteligentes para hacerlo, ¿eh? Tampoco. Estamos muy lejos de eso. Sin embargo, fuimos formados de características diferentes para que la mujer fuese ayuda idónea del hombre, para que se complementaran uno con el otro. ¿Sí? En la iglesia de Éfeso, las mujeres querían tomar un lugar de enseñanza superior, inclusive de la que tenía Timoteo o los que tenían los ancianos de la iglesia. Y entonces Pablo tiene que decir, a ver, no permito que la mujer sea la que tenga el cargo en la iglesia, porque Dios nos hizo de una forma y esa forma es una dirección correcta. Cuando el hombre y la mujer toman el mismo rol, no hay una dirección, hay dos direcciones, hacia un lado, hacia el otro. Y entonces los hijos tienen la posibilidad de decir un día, van con la mamá porque saben que el papá no les va a decir que sea esto, o van con el papá porque saben que la mamá no les va a decir que sea esto. Y entonces empieza a haber un conflicto en la cabeza del hogar. Y esto lo único que provoca es que nuestros hijos sean mal enseñados. ¿Sí? Y entonces dice el apóstol Pablo, no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero y después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. La mujer fue engañada y entonces pecó. Pero insisto, el hombre no fue engañado. El hombre tomó la decisión de comer del fruto, aún sabiendo lo que Dios había hecho. ¿Sí? Y entonces empezamos a tener estos conflictos. Dice, pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. ¿Sabe a quién sí debe enseñar la mujer? A sus hijos. Es la que más tiempo pasa con ellos, desde bebés, es a la que más los oídos de los hijos están dispuestos. ¿Sí? Yo creo que es así. Y entonces dice, se salvará engendrando hijos, se salvará enseñando a sus hijos, se salvará, y no habla en un sentido de salvación hacia la vida eterna, sino que su acción será de buena obra si su tarea, que es enseñar a sus hijos, es la correcta. ¿Sí? Entonces, bueno, esto es lo que el apóstol Pablo escribe aquí en el 2 capítulo a Timoteo. Bueno, y entonces, ¿por qué dejamos aquí que la mujer enseñe? Porque no se refiere al liderazgo de la iglesia. Yo honestamente no tendría problema en que mi esposa fuese la pastora y yo le acompañase, ¿no? Pero cuando veo que hay cosas que decidir, veo que a ella en alguna plática le cuesta más trabajo que a mí, ¿no? Porque siento, no que tenga yo más capacidad que ella, en ninguna forma, pero siento que Dios nos ha hecho de esta forma y entonces cuando ella me acompaña en las decisiones que hay que tomar, siempre es más fácil. Y créanme que siempre escucho lo que tenga que decirme. ¿Sí? No quiere decir ni que yo sea autoritario en decidir, ni que ella se imponga ante lo que yo tenga que decidir. Pero siempre es bueno escucharnos. Eso no es lo que Pablo escribe, ¿no? Escuchemos a las mujeres porque tienen mucho que decirnos y mucho que enseñarnos. Pero el Señor al que va a reclamar la tarea que se le dejó es al hombre. Esto es así. Así que es la manera en la que las cosas funcionan. Si alguno de los jóvenes se quiere casar, tome este consejo. No es que no se deje de su mujer, es que se fije que para que algo funcione debe tomar su justo lugar. ¿Sí? Hoy como las mujeres trabajan, también esto les da cierta autoridad en decidir ciertas cosas, o muchas cosas.
o más cosas, ¿no? Pero al rato, ¿cuál es el reclamo? Pues es que tú ni haces nada, es que tú esto, es que tú el otro, toma tu lugar, ¿no? Cuando desde la formación está mal decidido, ¿no? Es importante, es la única manera en la que los hogares caminan, en que estén dispuestos a escuchar lo que Dios tiene que enseñarnos. Entonces, insisto, no es que la mujer sea menos que el hombre, en ninguna forma. Yo he escuchado por mucho tiempo a la hermana Ángeles, por ejemplo, he escuchado muchas enseñanzas de mujeres que eso ha pasado, que me han enseñado. Y esto es bueno para todos nosotros. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque nos has permitido estar en este lugar. Tú eres sabio, nosotros no lo somos. Tú eres quien da dirección a nuestra vida y te agradecemos por ello. La problemática que existe y que se refleja en las cartas del apóstol Pablo es algo que no cambia. Sigue habiendo problemas, sigue habiendo dificultades, sigue habiendo contiendas dentro de las iglesias, pero Señor, bien haremos y bien hacemos cuando buscamos amar a nuestro prójimo, amar, Señor, a quienes nos ofenden, reconocer, Señor, que si tú eres quien tiene la dirección en nuestras vidas, las cosas salen bien. Te damos gracias por todos los hombres y mujeres que hoy conforman este lugar. No es en un sentido de discriminación lo que leemos en tu palabra, sino todo lo contrario. El cuidado del hombre tiene que ser por la mujer, tiene que ser en la búsqueda, Señor, de cuidar a ese vaso que es frágil, pero que también tú formaste. Te damos gracias por ello y bendecimos tu nombre. Te pedimos, Señor, que esta palabra sea en nuestras mentes y en nuestro corazón firme, para que a través de nuestras obras adoremos tu nombre. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.